Gloria a Dios. Dice, ¿lo tienen, hermanos? Dice así, miren. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su bendición, el cual había propuesto en sí mismo, de unir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Siéntese, hermano. Amén. Aleluya. Vamos a buscar el lápiz aquí. Esto no es los temas todavía de Éfeso. Apenas vamos a ver la introducción de qué se trata el libro, hermanos. Eso es lo que vamos a ver ahora. Tenemos ahí, hermanos, las ruinas que han quedado de la ciudad de Éfeso. Amén. Esas son las ruinas. Esa ciudad, ahora existe otra ciudad más moderna, bien pequeña, pero la antigua ciudad de Éfeso, hermanos, solo hay ruinas. Antes de que cayera en ruinas, el Señor le escribió por medio del apóstol Juan. ¿Y sabe cuál era el problema de los hermanos de Éfeso? ¿Sabe cuál es? El mismo que le puede pasar a usted, hermano, y me puede pasar a mí también, pero que el Señor reprenda al diablo. Pero tengo contra ti, se le dijo a Éfeso, que has perdido, ¿qué? Tu primer amor. ¿Cuál es el problema en Éfeso? Que ahí en la ciudad de Éfeso se le conocía, hermano, como la ciudad del pecado, porque ahí, hermanos, había idolatría, santería, brujería, y habían dos templos. Uno en honor, hermanos, a Atenas, ¿verdad? La diosa de la fertilidad y del amor. Ya viene el 14 de febrero, hermano. ¿Qué le voy a dar a la bicha? Dicen. Los chocolates le gustaban antes, pero como todos los años le daba chocolates, es mi hijo diabética, ya no le puedo dar eso. Y el templo más grande que había ahí, hermano, era el templo de Diana de los Efesios. Amén. El templo de Diana de los Efesios era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Amén. Cuando llegó Pablo a Éfeso, hasta lo quisieron matar, hermano. Porque la gente cuando iba, hermanos, a peregrinar, porque a la gente le gusta eso de ir a peregrinar, hermano. Los hermanos cuando van allá, mire, a Santa María, y vienen mascando conserva de coco. Amén. Y hay quien que es tan loco que hasta dice, para que no me regañe el pastor, le voy a llevar. A mí no me ande trayendo eso, hermano. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y hay quien que está más peor, que se va más lejos, se va, hermano, para Guatemala, se va para Honduras. Y el Señor está cerquita. La Biblia dice que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Para qué no vamos a ir tan largo, hermano? Aleluya. Entonces la gente que vivía en Éfeso, vivía, hermanos, en medio de un mundo pagano. En esos templos, por ejemplo, en el templo de
Atenas, hermano, o Afrodita, tenía sacerdotisas, hermano. Esas sacerdotisas, hermano, andaban hasta semidesnudas, como era la diosa de la fertilidad. Y decían ahí, hermano, que cuando llegaba un extranjero por primera vez a visitar ese templo, se le entregaba en placeres sexuales. Imagínense cómo estaba. Entonces, hermano, el otro templo más grande que le dije, que era el de Diana de los Efesios, el ídolo que tenían ahí, hermano, era una mujer llena de chiches desde las orejas hasta los pies, hermano, porque ellos creían que era la diosa de la fertilidad. Amén. Mire cómo estaba esa cosa, hermano. Amén. Pero para que vayamos entendiendo a dónde quedaba eso de Éfeso, les he puesto un mapa por aquí, miren, hermano. Amén. Estos pedacitos que salen en gris es el mapa. Tal vez no se ve porque ya vamos a apagar aquí para que lo vean mejor. Amén. Eso que se ve de gris es el mapa. Todo esto que usted ve aquí se le llamaba el reino de Lidia. Aquí para allá, hermanos, era la entrada de Asia y de Europa. Aquí es Turquía, hermano. Todo esto de aquí es Turquía. Y aquí quedaban las 7 iglesias a las que le escribió Juan en el Apocalipsis capítulo 2 y 3. Por ejemplo, la isla de Patmos, ahí a donde fue, hermanos, desterrado Juan, era aquí, mira, una isla solitaria. En un tiempo se le llamó isla de Patmos porque había bastantes palmeras, eso significa Patmos. Pero cuando llevaron a Juan ahí, hermano, lo llevaron para que se muriera porque era lo más parecido así como la curruncha del borbollón, desértico, sin agua. Pero fue ahí, hermano, en vez de ponerse a llorar Juan, donde recibió la revelación del libro de Apocalipsis. Ahora, ¿dónde quedaba Éfeso? Quedaba aquí, mire, cerca de Mileto, Esmirna, Tiatira, Sardis, Filadelfia. Aquí estaban, hermanos. ¿Verdad? Era la ciudad, hermanos, que le llamaban la puerta de Asia. La puerta entre Europa que daba a Asia. Ahí se le llamaba a Éfeso. Ya, hermano, con esos datos usted ya se hace una idea. El término Éfeso viene del griego Éfesos, que significa, hermano, deseable, la ciudad amada, pero también la ciudad del deseo, la ciudad del pecado. De ahí, hermano, casi como Las Vegas, que así le dicen, ¿verdad? La ciudad del pecado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, tradicionalmente se le atribuye, hermano, la fundación a la ciudad de Éfeso a un hombre que se llamaba Andróclo, hijo del rey Codro de Atenas, situada en la costa occidental de Asia Menor. Así se le conoce esta zona, Asia Menor. Por ello fue llamada la puerta de Asia, miren. Amén. ¿Cuáles eran las deidades paganas que habían ahí? Estaba Artemisa, la patrona de los efesios. Cuando Pablo llegó a predicar al evangelio, le llegó a Pablo sin miedo, hermano. Dioses no son los que se hacen con las manos, le dijo Pablo. ¿Por qué le dijo Pablo eso? Porque cuando Pablo llegó, hermanos, a predicarle a los efesios, dice ahí que había un platero que se llamaba Demetrio, que dice que vendía recuerditos, o sea, templecitos para que la gente llevara de recuerdos para su casa. Hermano, los ídolos para sus casas. ¿Se acuerda cuando usted antes andaba así también? Este es el señor negro de Esquipula y lo pintaba de alquitrán usted. Y hay quien que lo tiene todavía ahí debajo, detrás de la puerta, todavía con 3 trenzas de ajo. Aleluya, que el Señor reprende el diablo. Entonces Pablo reprendió a los efesios, hermano. ¿Y sabe cómo comenzó a llorar la gente cuando Pablo les dijo: dioses no son los que se hacen con las manos, con autoridad? Y ellos comenzaban a decir: viva Diana de los Efesios, viva la patrona del pueblo. Y ya van a ver ustedes quién era la patrona del pueblo. Porque como nosotros solo nos enseñaron a adorar esos ídolos, a nosotros los veíamos bonitos, hermano. Pero ahora que nosotros somos creyentes y que la Biblia habla de la hermosura del Señor, cuando comparamos esas cosas, hermano, con lo que eso lo vemos nosotros como estatuas de marfil que no son ni de allá, que no son ni de aquí. Así las vemos nosotros, hermano, que no tienen poder
que otro hombre pagano, otro hombre pecador las hizo tallando, hermano, con cincel. Amén. Entonces Artemisa, o sea, la Diana, hermano, Diana romana. Porque fíjese, hermano, que la Diana romana viene, hermano, de otros pueblos antiguos. Lo que hicieron los romanos solo fue cambiarle nombre, pero seguía siendo un demonio, hermano, de las costumbres paganas antiguas, hermano. Por ejemplo, mire, era la deidad principal. No era Artemisa griega clásica, sino una versión anatólica, o sea, de los pueblos de Anatolia, que no salen por aquí en el mapa, no lo pude poner. Pero era la diosa de la fertilidad, madre de la vida, protectora de la ciudad, así le llamaban. El templo de Artemisa fue considerado una de las 7 maravillas del mundo. ¿Cómo era ese templo, hermano? Era más o menos así. Mire, era un templo grande, hermano. Y ahí se sentaba la gente enfrente a vender, mire, y hasta las conservas de ahí vienen también. A vender, hermanos, las estatuillas. Y ahí enfrente le llegó a predicar Pablo, hermano. Ahí enfrente. Entonces, ¿cuáles eran las prácticas espirituales que se realizaban ahí en Éfeso? Porque Éfeso era famosa, hermano. ¿Por qué? Porque habían ahí bastantes brujos, hermano. ¿Sabe a qué le apuntan los brujos, hermano? A llevarse la espelma de las candelas que hay ahí, hermano, en las catedrales. Y de ahí hacen muñequitos para meterles alfileres. Lo que pasa es que como uno no pasa pendiente de eso, hermano. Amén. Aleluya. Mire, ahí había magia, conjuros, astrología, libros de magia. Ahí puede ver usted en Hechos capítulo 19 de todas esas prácticas que habían cuando Pablo le llegó a predicar el evangelio. Ahora, ¿cómo llegó el evangelio a Éfeso, hermano? El primer contacto lo tuvo Pablo, mire, brevemente en su segundo viaje misionero. Hechos capítulo 18 y 19. Amén. Ahí, hermano, dejó a 2 encargados. Dejó a Priscila y Aquila, una pareja, hermanos, para que ellos fueran los encargados de predicar el evangelio en la ausencia de él. Ahora, ¿cómo se establecieron las iglesias ahí en Éfeso? En el tercer viaje misionero, Pablo permaneció 3 años, hermano. 3 años predicando en Éfeso, hermano. Y mire, hermano, no era fácil porque ahí había una niña que había un espíritu de adivinación. Y así fue como lo metieron preso a Pablo, mire. Porque reprendió el espíritu de adivinación de una joven, hermano. Amén. ¿Y por qué lo metieron preso? Porque la gente que usaba a la niña para la adivinación se le cayó el negocio, hermano. Se le cayó el negocio, hermano. Amén. Aquí en el tránsito, hermano, hay centros de hechicería. Ahí, mire, ahí por donde Pancho, ya buscando para allá, por donde Wilber, ahí en unos locales, y casi enfrente a un gran tufo apuro que hay ahí, hermano. Pero ¿por qué es que abren esos centros de brujería? Porque hay gente que lo practica, hermano. Porque hay gente que lo practica. Aquí, mire, los hermanos bravos, uy, no me gustó la ensalada que hicieron. Y ahí cuando están jalándole el puro, ahí no dicen nada, mire. Cuando antes vivían en ese mundo, amén, gloria a Dios. Uy, dije, a mí no me dieron que esto, que mire, vea lo que nos ponemos a pensar nosotros. Entonces, hermano, todas esas prácticas de hechicería, magia, conjuro, astrología, y también tenían, hermano, libros que hablaban de magia, de espiritismo, había ahí en Éfeso. ¿Necesitaba Éfeso el evangelio? Claro que sí. Amén. Ese mercado necesita el evangelio. Usted, hermano, en vez de que se ponga a prender la gente candela, usted enciéndase y tenga valor. Ya van a venir los tratados y yo les voy a dar a las hermanas tratados para que evangelicen ese montón de gente que madruga a echar agua de ruda a los puestos. Tenga valor, así como agarró valor Pablo de predicar el evangelio, hermano. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mire, todo eso había ahí en Éfeso, hermano. Y pensar que allá anduvimos nosotros, hermano. Aleluya.
Perdónanos, Señor, dígale. ¿Cuál es el autor de este libro de los Efesios? En el versículo 1 lo dice. Pablo dice apóstol de Jesucristo. ¿Y desde dónde lo escribió, hermano? Estando preso, hermano. Nosotros cuando estamos pasándola mal, ni queremos venir a la iglesia. Ni queremos venir. Ay, es que tengo catarro de pecho. Ay, es que me picó una avispa. Ay, es que se me reventó la gallina. No, pues. Mire, hermano, uno cuando se le reventaba una gallina, con pajillas la amarraba, hermano. Amén. Fíjese que te voy a testificar de esto. Una vez, a mí me invitaban antes a cantar como solista en algunas iglesias, hermano. Y el hermano que me invitó me estaba esperando. Y cuando íbamos a medio camino con Calito, porque nos fuimos a pie desde Santa Elena hasta Piedrancha, hermano. Está ahí. Y en el camino, de tanto ir saltando unas piedras, se me abrió el zapato, hermano. Y cuando yo caminaba, me decía el lengüetazo que pegaba el zapato. Y yo le dije a Calito, yo no voy, hijo, porque yo no quiero ir a dar lástima. Volvámonos. Y nos volvimos. Entonces, cuando yo llegué a la casa, le dije a Mari, dame de comer, hija. Vivíamos nosotros en Santa Elena en esos días. Y me cae una llamada, hermano. Me dice la hermana Tere, aquí estoy yo, me dijo en Usulután, ¿cree que puede venir? Y yo dije, ¿cómo hago para ir si los zapatos los tengo abiertos? Y le dije a Calito, anda de la tienda ahí y tráete unos 2 pegas locas y le vamos a echar, porque no podemos dejar a la hermana sin verla, pues, porque ella nos tiene un gran aprecio. Y fuimos, hermano, y estuvimos ahí orando con ella, platicando. Y ya cuando me venía, pues hermano, un gusto conocerle, a ver cuándo llega por allá. Al ratito voy a ir. Y me dice, tome, me dijo, para que compre unos zapatos. Yo no andaba abierto los zapatos, pero como quien había visto desde arriba, desde los cielos, cómo yo andaba, era el Señor. Y no me dijo que comprara 2 pares de zapatos, me dijo que comprara. Amén. Entonces, Dios ve desde los cielos, hermano. Amén. Entonces, ¿cuándo fue escrito el libro de los Efesios? Fue antes de la destrucción del templo, miren. Del 60 al 62. Durante el primer encarcelamiento de Pablo. En Efesios 3, los hermanos que van a seguir disertando, ahí les van a decir en los temas a dónde es que Pablo y por qué fue encarcelado. Entonces, este libro de Efesios, hermanos, junto con Colosenses, Filipenses y la carta de Filemón, esos libros son los que escribió Pablo estando como preso, hermano. Preso, mire. Y si hubiéramos ido uno de nosotros, ay, ¿por qué, Señor? Si no me sacas, Señor, ya no te digo, Señor. ¿Eh? Amén. Eran hombres determinados, hermano, a seguir a Cristo, fuera cual fuera la condición que ellos estuvieran pasando. Y nosotros, ¿cómo somos, hermano? Es que los cultos en la tarde no me gustan, que muy de mañana a las 5, que muy tarde a las 5, que al mediodía mucha calor. Y entonces como quiere, pues. Amén. Amén. Hay que aprender a adorarle a Dios en toda condición. Mire, hermano, nosotros estamos viviendo en un tiempo privilegiado. Sí, mire, yo aquel día le preguntaba al hermano Andrés, siempre le pregunto, ahí está el hermano y les puede decir. Cuando ya se baja mi hermano Andrés y ya son como las 6 de la tarde, yo lo dejo ahí en el callejón. ¿Anda lámpara, hermano Andrés? Le digo, porque si me dice que no anda, yo me pongo en retroceso y le alumbro con el carro en el callejón. Somos tan privilegiados, hermano, que lámparas hasta de 2 coras hay, hermano. Mire, si usted va a la tienda ahí, hermano, aquí arriba o aquí al otro lado, tiene lámparas, le va a decir, sí, ¿de cómo tiene? De 2 coras, de $, y ya está con pilas, hermano. Imagínense. Y en el tiempo de estos hombres no había nada de eso, pero le servían a Dios a toda costa, hermano. Pablo escribe, hermano, no como un teórico, sino como un prisionero del Señor. Por eso usted va a ver que en estas epístolas dice Pablo, prisionero de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él está preso, hermano. Y no crea que, hermano, en ese tiempo eran cárceles así como el SECOC, porque en el SECOC la gente dice que es duro, pero ahí tienen consultas médicas. Aquellos paganos tienen, hermano, comida, ya sea que le den frijoles, pero comida es comida, hermano. Amén. Gloria a Dios.
Pero ¿usted cree que a Pablo le iban a ofrecer comida, hermano? Si los echaban en un calabozo, hermano, que algunas veces tenían lodo, hermanos, excrementos de animales, les ponían cepo, que era que les amarraban, hermano, una tabla de madera en los pies para que no pudieran correr. Mire cómo está Pablo, prisionero de qué? De Jesucristo. A Maduro y que lo agarraron, ¿cómo se llama usted? Yo soy su prisionero, dije. Pero no habla de los millones que tienen allá en otros bancos suizos. Amén. La teología de Pablo brota del sufrimiento. Es increíble ver lo que estos hombres sufrieron, pero cómo guardan la esperanza, hermano, de creer de que ellos sufran lo que sufran, hermano, ellos se consideran salvos. Tal vez en este mundo, hermano Pablo, la familia lo ha de haber abandonado porque ya no era aquel Pablo, aquel hombre preparado a los pies de Gamaliel, sino que ahora era visto, hermano, como el primero de los pecadores y ahora está en condición de preso por predicar el evangelio. Le caía mal a la gente cuando le decía la verdad, sufrió pedradas, hermano. No tenía morada fija, aguantó hambre, frío. Pero ¿sabe qué? Él decía, mi ciudadanía está en los cielos, allá donde mora el Señor. Ahí estaba seguro, hermano, de lo que él había creído, hermano. Prisionero de Jesucristo. Amén. Por eso él habla desde el sufrimiento. Cuando Pablo nos da un consejo a nosotros es porque él ya lo pasó. Algunos dicen, hermano, que Pablo seguramente fue viudo porque da unos consejos pastorales para el hogar, para la esposa, para el esposo, para los hijos. Porque él habla ¿con qué? Con carácter desde el sufrimiento. Su teología, miren, orientada para que los hermanos se llenen o consuman sus cartas. Amén. ¿Y sabe cómo estas cartas nosotros las tenemos aquí? Algunas cartas se perdieron, hermano, pero estas las escribía Pablo estando preso. Y algunos hermanos que no les daba pena ir a visitar a Pablo, llegaban, mire, las enrollaban, le ponían un mantito y iban a las iglesias, porque Pablo mandaba que estas cartas se leyeran en las iglesias. ¿Para qué? Para que los hermanos crecieran firmes y sólidos en el evangelio. No como hoy, ¿verdad? Que hoy, ay, no me vino a ver el hermano, por eso me voy para otro lado. Mire, ve. Amén. Y que hoy se nos hace más fácil, hermano, porque tal vez yo no puedo ir a ver porque, mire, hoy con Carlitos fuimos a la carrera, hermano. Fuimos a la carrera a San Miguel a traer mis lentes porque ya los otros me andaban hasta cortando. Entonces, hermano, y mire, no puedo ir a ver, a veces haciendo la carrera. Ayer estuvimos trabajando con Carlitos, ya venimos noche. Pero usted puede llamar, hermano, y no le habla a medio mundo por Facebook. ¿Y por qué no le habla a su pastor también? Hermano, ore por mí. ¿Ah? Pero nos hacemos bien melancólicos, hermano. Pensemos en lo que sufrió Pablo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Pensemos en lo que sufrieron estos hombres, hermano. ¿Y dónde tenían puesta la mirada? En Cristo Jesús. ¿A qué médico iba a llevar Pablo a los hermanos? Si no había nada de eso. Ni hospitales. Brujos sí había, hermano. Amén. Gloria a Dios. Y mire lo que adoraba la gente, hermano. Yo no sé si ustedes han visto, los hermanos que somos destajadores aquí hemos visto, ¿verdad? Han visto ustedes cuando tienen ganas de comer cuzuco y usted abre el carapacho y ve que le salen los cuzuquitos llenos a la cuzuca. Entonces así se ve eso, mire. Este era el ídolo que adoraban ahí, hermanos, en Éfeso, la famosa Diana de los Efesios. Imagínese tener eso en la casa. Uy, que el Señor reprende al diablo. Usted apaga la luz en la noche y ve que esté volado viendo para el... No, uy, hermano, qué feo ves. ¿Ven? Pero antes no lo veíamos. ¿Por qué? Porque éramos ciegos, hermano. Éramos ciegos y hasta usted no prendía las velitas, mire. Amén. Entonces, tenía un montón de chiches hasta en las orejas
porque era la diosa de la fertilidad. ¡Viva Diana de los Efesios!, decía. No, les dijo Pablo, dioses no son los que se hacen con las manos. Dios nos hizo a nosotros, ¿verdad? Amén. Mire, Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia. Era una metrópoli estratégica y políticamente económica, espiritualmente dominante. Características de Éfeso: era un centro comercial de Asia Menor, sede del templo de Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Capital mundial, oiga bien eso, que era Éfeso, la capital mundial de la magia, hechicería y ocultismo. Señora, me imagino ahí los brujos en el patio de ahí de la iglesia. Si lo dejó el marido, venga, le damos agua de las 7 quebradas y va a ver si no vuelve con usted. Porque a la gente le gusta lo fácil, ¿verdad? Yo nunca he logrado descifrar qué significa eso, pero he oído. Cuando usted anda ahí, hermanos, en el mercado, en las calles de ahí de Usulután, ahí anda la gente diciendo esas cosas, que le dan un papelito de oración. Oración de los brujos. Y a veces hasta en la radio salen, hermanos. Si tiene usted mala suerte en el amor, si le va mal en los negocios, visite a los hermanos Alan Carnegie. Y ahorita vamos a hacer la oración. Ponga la mano en la radio y ponga la otra en el vasito de agua. Vamos a orar por usted. Y usted se queda ahí oyendo como que si es algún culto que están pasando por la radio. Y más no sabe que son los brujos, porque hay gente que no tiene discernimiento, hermano, que no sabe discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Hoy iba a orar el hermano, porque hermano le dicen a los brujos también. Ahora ya terminamos la oración. Ahora tómese el vasito de agua con ruda que tiene ahí. Delicados los hermanos. ¿Ven? Era la capital mundial, hermano. Y ahí está, mire, el texto, Hechos 19, del 18 al 19. Amén. Ahí está la capital de los brujos. ¿Sabe? Como ahí llegaba bastante gente, hermano. Y no solamente, hermano, para hacer conjuros, sino que hay gente que dice, ay, no se me quite este dolor de pie. Matarle, dice, una cabra y pasate el agua de las patas de la cabra y se te va a quitar el dolor. A mí me han dicho que tengo sida. ¿Conocés la golondrina? Sí. Me tomo la sangre de la golondrina. No, que te la vayan cantando ya. Pero, hermano, Dios cuántas enfermedades ha sanado. ¿Y qué nos pide a Él? Fíjese que no nos pide nada. No nos pide ni que le adoremos. Si nosotros le adoremos y le buscamos porque nos nace del corazón por los favores que hemos recibido de Él. Y por eso Él dice en su palabra, buscadme y viviréis. Amén. Porque hoy está fregado, hermano. Mire. Hoy está fregado, los doctores ya se van avivando, como ya están dándole abajo a todos los doctores de los hospitales. ¿Sabe qué lo hace? Usted, ay, me siento mal. Y tal vez es que le hizo daño algo que comió, pero usted ya se siente mal. Y va, mire, le hacen un examen, porque hoy todo es examen. ¿Y qué tiene? Sodio, potasio. Sodio, potasio. Y todo sodio y potasio. ¿Por qué? Y mes a mes tiene que venir a rayar, miren. Amén. ¿Y cuánto le ha ganado el Señor? Mire, hermano, este tiempo atrás yo he estado bien malo. Y hoy que hemos empezado la semana de oración en la madrugada, hay momentos que me he sentido cansado, pero yo me siento fortalecido en el Señor. Lastimosamente hay hermanos que tienen en poco eso. Ay, es que me da sueño. Deje de ver novela y acuéstese temprano. Amén. Y se levanta de mañana. Mire, yo hoy tenía un gran sueño en la madrugada, hermano. Pero yo dije, aunque sea unos 40 minutos, vamos a orar. Amén. Gloria a Dios. Pero antes usted, hermano, ¿cómo le servía a los ídolos? Hasta pagaba usted para andar así, mire. Que Dios nos perdone. O tal vez era usted el que andaba con la maraca ahí en la noche.
Aleluya. Dios nos ayude. Porque como eso nos enseñaron, ¿ve? En la cultura de Éfeso profundamente inmoral, espiritualmente oscura, había mucha prostitución, hermano. Fíjate que antes en los pueblos, cuando venía la feria, han venido unas muchachas nuevas. Nuevas a saber de dónde. ¿Verdad? Así decía la gente. Vas a ir allá, decían los varones, ¿verdad? Cuando venía en la rueda, salía la gente del campo y se iba a refundir esos lugares. ¿Verdad? Amén. Predicar a Cristo en Éfeso no era cómodo, no era fácil. Era una guerra espiritual abierta. No es pues que hasta apedreaban a Pablo. Apedreaban. Y nosotros cuando salimos a predicar, hermanos, ¿se acuerdan? Cuando salíamos a predicar a las calles, cuando fue la pandemia. Mire, la gente más mala, hermano, salía y nos daba. Don Carlos me decía, y yo no me dije nada. Como ya le pasó la aflicción. Llegaba una señora ahí que no me podía ni ver, hermano. Y dije, ore por nosotros, aquí le traemos unos Gatorade para que se los tome, vaya. Y uno como, yo como soy así, hermano, como la gente pues casi nunca nos habla, guarden eso, les digo. Y ahí está mi esposa, cuando a veces una gente que yo no conozco me dice, aquí le traigo, hermano, guarda eso, le dije, a mí no me estés dando de eso. Yo así soy, hermano, yo así soy. Amén. Y cuando ya me pasa, le digo, Señor, yo no sé con qué propósito esta gente trae esto. Quita todo prejuicio, Señor. Mire, ahí me han traído una Biblia para que la rife en la iglesia. Ahí me han traído una Biblia para que la rife en la iglesia. Y si yo les digo quién me la trajo, ustedes no van a creer. Porque es una gente, hermano, que anda en este mundo, miren. En ese mundo ¿verdad? Y cuando me la trajo, ahí está mi mamá. Y le dije, Señor, quita todo prejuicio del diablo. Yo no sé con qué intenciones trae esta gente esta cosa, pero cancele toda obra de maldad, Señor. Ellos tienen un plan, Señor, pero aún dice su palabra que lo malo usted lo usa para bien de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Así somos nosotros, hermano. Amén. Entonces no era fácil predicar en Éfeso, hermano. Había una guerra espiritual. ¿Y por qué cree usted que hay gente y nosotros estamos predicando el evangelio y le caemos mal? Es una guerra espiritual la que hay ahí. Si ellos saben que nosotros estamos predicando una verdad, pues. Amén. Gloria a Dios. Y a veces hasta nosotros nos enojamos, ¿sí? Cuando hay una palabra que a usted no le guste, ¿verdad? Las hermanas, ¿verdad? Sean servidoras de Cristo. Ahí está la guerra espiritual, ¿verdad? Amén. Pero yo espero que así como están comenzando hoy las hermanas, así terminen el año. Amén. Gloria a Dios. Mire, ahí estaba el templo, mire. No era fácil, hermano. Templo, mire. De Diana de los Efesios. La iglesia verdadera, me dijo un maestro a mí ahí en internet. Estábamos en un debate con unos hermanos. La iglesia verdadera es la iglesia apostólica romana, la iglesia católica. Porque miren grandes catedrales que tenemos nosotros. Es la iglesia. Pero ¿llena de qué la tiene? De abominaciones. Aleluya. Llena de abominaciones. Y la Biblia no nos pide a nosotros esos grandes, nos pide humildad. Humildad, hermano. Seamos humildes. Aleluya. El nacimiento de la iglesia en Éfeso fue establecida, miren, en el tercer viaje misionero de Pablo, según Hechos 19. Pablo permaneció ahí casi 3 años, más tiempo que en cualquier otra iglesia. Y el evangelio, ¿qué fue lo que produjo ahí? Se arrepintieron los magos, los hechiceros. Hubieron conversiones masivas. La quema pública de libros de magia, mire, hermano. ¿Amén? Y usted que ahí los quiere tener, mire. Mire, hay hermano que ahí tiene todavía eso. Libros de hacer conjuros, porque esos libros son de hacer conjuros. De moler unas hojas de esto para esto, de moler, yerberitos son. ¿Amén? ¿Y usted cuándo vio a los apóstoles andar moliendo horchatas para curarse?
Ellos, hermanos, ponían las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanaban. Amén. Y si va a ir un día donde el médico, vaya donde alguien que, ¿verdad? No ande usted en esos centros botánicos que son los mismos brujos. Miren, vaya ahí a Usulután. Vaya, ando buscando un diente de león. Vaya ahí donde la niña Conchita. Pero pregunte también por otra cosa. Mire, aquí entre nosotros, ¿cree que me puede hacer un amarre? Le dicen que sí, entonces ¿qué es? ¿Es venta de botánicos o es brujería? Las dos cosas, las dos cosas. ¿Y cuántas veces usted ha ido a comprar, ¿verdad? Donde la niña Conchita, pastillas de saber qué, tierra de muertos, y usted se las toma? Por eso es que no prospera. Amén. ¿Qué produjo el Evangelio en esos 3 años? Conversiones masivas, quema pública de libros. Queme todo eso, hermano. Libros que hablan, hermano, de los horóscopos. Bote eso, hermano. Oposición económica, mire, de los fabricantes de ídolos. Disturbios civiles. Mire, la iglesia nació en conflicto y creció bajo presión. ¿Qué dice la Biblia en Éxodo? Entre más los sometían, más se multiplicaban. Aleluya. Gloria a Dios. Yo los veo como bien serios, hermano. Y solo estamos en la introducción de los Efesios. ¿Cómo estaba la condición espiritual de la iglesia? La congregación estaba formada por judíos convertidos del legalismo al evangelio, miren. Gentiles convertidos del paganismo profundo. Los problemas, mire, pastorales ahí en Éfeso eran tensiones culturales. Porque los judíos querían practicar el judaísmo y Pablo les decía, no, es que ustedes ya no son judíos, ahora pertenecen a Cristo. Es como que usted venga a la iglesia y todavía le prenda candela a un muñeco de eso. Entonces, ¿qué es? Amén. La inseguridad espiritual. Pues sí, nosotros ¿para qué estamos perseverando? Estarlos congregando ahí solo por llevar las ofrendas. ¿Verdad? No, nosotros estamos luchando, hermano. Tenemos una lucha espiritual contra las tinieblas. Y estamos esperando que un día aparezca, hermanos, aquel que prometió venir a buscar a su iglesia. Y su iglesia somos usted y yo. Amén. Pero también dice, hermano, que habían restos de prácticas ocultistas. Vamos a revisar nosotros aquí a ver si todavía tenemos restos de prácticas ocultistas. Porque usted ¿qué es eso? Es superstición, hermano. Es superstición. Esos son restos de ¿qué? De prácticas ocultistas que usted todavía quiere traerlas del mundo al cristianismo y eso no es así. Ay, Dios mío, ay, Señor, ay, Padre. Viene el pisto, me pican las... Échese, mire, pomada sanadora, esos son hongos, hermano. Amén. Que anda cantando el gavilán, pisto viene. ¿Amén? ¿Qué pasa la lechuza, hermano, en la noche cuando usted está en la hamaca, en la casa, y usted quiere agarrar piedras y hay hermanos que están malvados que hasta insulta a la pobre lechuza? Hermanos, si ellas salen a comer ratones de noche, no es por usted que se lo va a llevar, eso es mentira del diablo.
Amén. Son cositas, hermano, que venimos arrastrando del mundo donde nosotros venimos. Prácticas ocultistas, hermano. También hay inmadurez doctrinal, hermano. Inmadurez doctrinal. Aleluya. Yo vi un hermano, 2 veces lo voy encontrando, que un día me mandó razón con el hermano Manuelito. Mire, dice el hermano que no puede venir, me dice, porque está trabajando. Y 2 veces lo voy encontrando fumando en la calle. Mire. Amén. Otros que comienzan en el evangelio y como los amigos le van diciendo, hoy ya te arruinaste, hoy ya te arruinaste. Venite aquí, mira, ve. Cuando hemos dejado de ser cheros por el evangelio nos ha dividido. Antes íbamos, ¿verdad?, juntos al Chingolingo, ¿verdad?, allá a la lotería, al campo. Y esos amigos le meten presión y a la larga terminan convenciéndolos. ¿Por qué? Porque no tenemos un fundamento firme, hermano. Firme. Amén. Por eso Pablo no comienza corrigiendo la conducta, sino revelando la identidad, quiénes somos. Porque la Biblia, ahí, hermanos, en el capítulo 1 comienza diciendo Pablo que a nosotros nos predestinó Dios desde antes de la fundación del mundo. Él nos escogió para que fuéramos sus hijos, hermanos. A nosotros no nos ha escogido ni Nayib ni Donald Trump. A nosotros nos escogió Dios, hermano. Por eso debemos de sentirnos orgullosos, hermano. Y ya botar todas esas prácticas, mire, del mundo. Amén. Ay, es que yo no vendo. ¿Y qué es lo que hace cuando vende? Pagar al brujo. Yo digo que hay hermanos, hermano. Pues sí, porque no se les ve nada, hermano. Amén. Y si hay una gente que no prospera, es la gente que hace esas cosas. Si de verdad adivinaran, ¿por qué no compran la lotería? ¿Por qué no le pegan algo? No, que andan ahí dando lástima. Amén. ¿No se han puesto a pensar eso ustedes, hermano? Amén. ¿Cuál es el propósito del libro de la carta de Pablo a los Efesios? ¿Cuál es el propósito? Mostrar el plan eterno de Dios y el lugar de la iglesia en ese plan. La iglesia acá en la tierra, hermano, nosotros hemos sido puestos para predicar. Ya Dios ya tiene a sus escogidos para que el mundo en aquel entonces no le vaya a decir al Señor, ¿por qué no me escogiste a mí? Nosotros les estamos predicando para que ellos sean alcanzados y ellos mismos son los que se van a condenar, porque la Biblia dice, el que no ha creído, ¿qué? Ya ha sido condenado. Ahí está en el libro de Juan, capítulo 3, que Dios envió al mundo a su Hijo, pero el mundo amó más las tinieblas que a la luz. Entonces Pablo enseña que ¿quiénes somos en Cristo? Hermano, ¿quiénes somos en Cristo? Somos hijos, coherederos. Amén. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Dio a su Hijo Jesucristo. ¿Cómo debemos de vivir? Piadosamente. ¿Cómo debemos de luchar? No, en el capítulo 6 nos dice que usted no se vaya a ir así nomás a andar orando por los enfermos. Tiene que armarse con la armadura de Dios, hermano. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Mira, ahí están las hermanitas, ¿ve? ¿Cuál es el tema principal, el tema teológico? La iglesia como instrumento eterno de la gloria de Dios. Efesios enseña que la iglesia nació en la eternidad. Fue redimida en la cruz. La iglesia, nosotros, hermano. Y vive aquí en la tierra. Vivimos aquí, pero un día el Señor vendrá por nosotros, porque ahí lo dice en la palabra. Entonces, la iglesia gobernará juntamente con Cristo en los cielos y será presentada gloriosamente ante Cristo como la esposa de Cristo. Amén. No somos cualquier cosa, hermano. Somos su pueblo. Pero también este libro presenta grandes doctrinas. Por ejemplo, la soteriología. ¿Qué es eso de la soteriología?
es, hermano, las doctrinas de la salvación. Eso es la soteriología. Mire, la doctrina de la salvación. Por ejemplo, Efesios enseña que la salvación es completamente por obra de Dios. Nadie se puede salvar a sí mismo, sino que solamente es obra de Dios la salvación. Mire lo que dice: nos escogió, nos predestinó, nos redimió, nos dio vida, nos salvó por gracia. En los versículos primeros, mire, que leímos, en los primeros capítulos va a encontrar usted que Él nos escogió, nos predestinó, nos redimió, nos dio vida, nos salvó por su gracia. Y habiéndonos escogido Él, ¿cree usted que el Señor la va a dejar que usted ande todo el tiempo, todo enfermo, todo caído? Si somos escogidos, hermano, Él va a decir: a mi hijo yo lo voy a sanar, porque es uno de los hermanos. Y usted, como padre de familia, cuando ve a uno de sus hijos enfermo, no es que se rebusca para ver cómo haya para sanar los hipotes. Pues así es Dios con nosotros, hermano. Amén. La salvación es eterna en su origen. Mire, la salvación es gracia, es un método. Mire, la salvación es una obra transformadora. Mire, pastoralmente esto destruye el legalismo y produce humildad. La salvación es un don de Dios, no es de nosotros. Otro término es la cristología, que lo que tiene que ver, todo tiene que ver con Cristo. Por ejemplo, Cristo, mire, es presentado como cabeza de la iglesia. En el capítulo 1, mire, versículos 22 y 23. También a Cristo se le presenta como redentor del mundo, pacificador de los pueblos, Señor exaltado sobre todo poder. Para el pastor, Efesios establece que todo ministerio auténtico tiene que hablar de Cristo Jesús. Cuando usted ve a alguien que predica y habla más de lo malo que de Cristo, ese anda mal. Que ustedes, que perros mudos. ¿Y eso en qué me edifica, mi hermano? Amén. Pero como hay quien que le gusta que le den duro también, hermano. ¿No cree que es mejor que aprendemos más así, hermano? Amén. Porque eso de perro mudo usted lo puede aprender en la calle, pues. Amén. Otra de las grandes doctrinas de la Biblia es la neumatología. Este término tiene dos aspectos, en teología y en medicina. Por ejemplo, mire, el término de la neumatología es un término que proviene del griego neuma, que significa espíritu, soplo, hálito o viento. Pero también a la gente, a los médicos que vean a los que tienen asma, catarro, se le llama neumólogo, ¿verdad? También. Amén. Gloria a Dios. Y fíjese que no están tan perdidas esas cosas, porque si es un espíritu que llega, porque usted se acuesta bueno y el siguiente día amanece con asma, eso no puede ser así, hermano. Eso es algo que, ¿verdad? Ay, es que el viento de diciembre, pues sí, ya no estamos en enero. Amén. Entonces la obra del Espíritu Santo, miren, sella al creyente. El Espíritu Santo y su ministerio sella al creyente. Tome agua, abuela. ¿Sabía usted que nosotros, la Biblia dice que fuimos sellados desde que creímos? Hermano, fortalece al hombre interior, mire, el Espíritu Santo. Todos estos versículos y capítulos que están aquí siempre son de Efesios, hermano. Produce unidad el Espíritu Santo, mire. ¿Ve? Y aquel que dice esos hermanos que no andan aquí, ¿verdad? Y eso no es del Espíritu Santo, hermano. Va a perdonar, pero eso no es del Espíritu Santo. Si hay alguien, hermano, que se para aquí al frente y en vez de unirnos nos quiere dividir, eso no viene de parte de Dios, hermano. Según la Biblia, produce unidad el Espíritu Santo. Llena la vida cristiana, mire. Cuando usted siente gozo de poner esas alabanzas, hermano, ¿quién produce eso? El Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, la iglesia se convierte en una institución. Con Él se convierte en una
organismo vivo. O sea que sin el Espíritu Santo la iglesia fuera algo muerto. Fuera así como los alcohólicos anónimos, hermano. ¿Ya? Llegan a edificarse pero con malas palabras. ¿Verdad? Amén. Gloria a Dios. Otra doctrina era la neumatología. Amén. También habla este libro de los Efesios de la eclesiología, todas las doctrinas que tienen que ver con la iglesia. Amén. Efesios presenta a la iglesia como un cuerpo. Amén. Como una familia, como un templo, como una esposa, como un ejército, todos los creyentes. La iglesia no es un evento, es una identidad en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Qué más tenemos ahí? Tenemos, hermano, la antropología. Una de las grandes doctrinas aquí en el libro de los Efesios es la antropología, ¿verdad? La antropología es estudiar al ser humano para ver qué problemas tiene. Y aquí en el libro de Efesios vemos que el hombre está bien grave, que es muerto, mire, en delitos y pecados. El hombre sin Cristo está muerto. Aleluya. Fíjese que si compara usted las fotos, hermano, de años cuando usted no le servía al Señor y se ve ahora usted cómo está de galán, usted se va a ver que antes salía todo como que era tietillo, pero mire, hoy hasta color se le ve, hermano. Amén. Gloria a Dios, porque hoy ya no toma guaro usted, porque hoy, mire, vive bendecido. Ya usted no es el mismo. Antes estaba muerto, ahora somos vivos. Amén, avispados. El problema del hombre sin Cristo es que está esclavizado por el mundo, por la carne y por Satanás. Aleluya. Ahí andaba usted que no se sentía rendido. Había baile todos los días en el barrio San Carlos, en el barrio La Cruz, en el barrio La Garra, en la Arenera, en la Pradera, en el Llano, y a todos iba. Y aquí cuando estamos en vigilia, mire, se va para atrás. Entonces, ¿estamos vivos o estamos qué? Amén. La Biblia nos habla a nosotros en Romanos 12 que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio santo y agradable al Señor, que es nuestro culto racional. Ahora el hombre está necesitado de la regeneración divina. Regeneración. Cambiar lo malo por lo bueno, eso es regenerarse, cambiar de dirección, cambiar de rumbo. Aleluya. ¿Y usted ya cambió, hermano? ¿O espera que pase el año? Otra doctrina que aparece aquí en el libro de los Efesios es la escatología. Efesios mira hacia la consumación, que todo será reunido en Cristo Jesús. Todos los creyentes somos reunidos en Cristo Jesús. La iglesia será presentada gloriosa ante Cristo, mire. La iglesia será presentada sin mancha y sin arruga, dice la Biblia. Los creyentes, mire, reinarán con Él. Qué bonito, hermano. Y si Él está a la diestra del Padre, hermano, qué precioso será aquel día cuando lleguemos, Señor. Sufrimos mucho allá en la tierra, pero ha valido la pena, porque los sufrimientos del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera. Aleluya. ¿Cuál es la importancia pastoral del libro de los Efesios? El pastor que no entiende Efesios predica conducta sin identidad. Hermanos aguados no han entendido lo de Efesios todavía. Exige obras sin gracia. Intenta unidad sin doctrina. Miren, qué bonito es que en un culto unido usted diga: bienvenidos, hermanos, qué precioso se ve el pueblo. Así como dice la palabra: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los... Pero si usted me dice perro mudo para allá, yo desde ahí ya me vengo, hermano. ¿Amén? Es bien diferente. ¿Por qué? Porque no han entendido todavía el libro de los Efesios. Tal vez no lo han leído así, hermano, como lo estamos estudiando. ¿Y por qué lo estamos estudiando así? Para que nosotros no caigamos en esas cosas, hermano. Efesios produce iglesias, miren.
¿Cómo son las iglesias que debe de producir al leer el libro de los Efesios? Firmes en doctrina, firmes en doctrina. Ya no anda adorando a los demonios, ya no. ¿Y qué tiene que ver que vengan las ruedas con usted? Ya usted ya no pertenece a ese mundo. ¿No ve que, imagínese que usted vaya a recoger monedas del rock and roll y en eso se destraba un cumbo y le cae en el lomo? ¿Ah? ¿Qué? ¿Va a tener valor de venir a decir que vayamos a orar por usted? Y cuando usted mismo ha buscado que le caiga ese cumbo encima. No, es que es así las cosas, hermano. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Firmes, tenemos que ser firmes, hermano. Y hay gente que cuando viene al evangelio dice, hermano, y al hermano Carlos le van a hacer culto de cabo de año. Le dije, mire, ¿y para qué? Si no hay necesidad de eso, la Biblia no habla nada de eso. Él está gozándose en la presencia del Señor. Amén. Que nos dolió, claro que sí, pero él está gozándose. Amén. Efesios produce iglesias sanas. Iglesias sanas. Al leer el libro de Efesios, los hermanos sanos. Y estamos sufriendo. Hay que aguantar, que Dios sabe hasta dónde nosotros podemos aguantar. Aleluya. Que sabemos que tenemos, hermano, un adversario, el diablo. Amén. También Efesios produce iglesias fuertes en misión. Aleluya. Fuertes. Que vienen tempestades, pero usted está sobre la roca. Maduras en carácter, mire. Maduras. Pero eso que usted ya no quiere venir porque no le dan la mano, esa es una niñada ya, hermano. Amén.